Bienvenidos al curso Organización y Métodos de la carrera profesional de Ingeniería Industrial de nuestra Universidad a las Peruanas. Les saluda el docente tutor Carlos Enrique Guanilo Paredes, licenciado en Administración, ingeniero, maestro en Administración, máster en Comercio Internacional, doctor en Administración y PhD en International Business, catedrático e investigador universitario, paz decano de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Norbert Wiener, investigador para la Universidad Agraria, La Molina y la Universidad Tecnológica del Perú, asesor parlamentario y director ejecutivo de Capacitación y Perfeccionamiento para el Congreso de la República del Perú. Su actividad en el sector productivo ha sido y es permanente. Es además autor de varios libros. Hoy día vamos a conversar sobre organización y métodos, que es una función y a la vez un servicio de apoyo y asesoramiento gerencial que busca incrementos, sumas en la eficiencia administrativa, partiendo de documentos técnico-administrativos que se producen con la intención de mejorar, hacer menos costosos y más sencillos los procesos, procedimientos, métodos y sistemas de trabajo. Al efecto, la asignatura se ha organizado en 3 unidades. La primera unidad tratará sobre la organización del trabajo. La segunda unidad, el estudio del trabajo. Y la tercera unidad, buscando la organización ideal. Es una búsqueda muy compleja porque el ideal es una aspiración, pero muy difícil de poderla alcanzar, porque apenas nosotros llegamos a un más o menos ideal esperado, inmediatamente se abren muchos caminos más y ese ideal nuevamente se aleja. Sin embargo, la aspiración mayor de la organización y métodos es precisamente buscar la organización ideal que nos permita ser competitivos, ¿no? Y a la vez ser productivos y eficientes. El tema primero es la organización del trabajo. Cuando hablamos de la organización del trabajo y específicamente del trabajo, siempre nos viene a la mente una definición que la aprendimos, la escuchamos y la aprendimos hace bastante tiempo. Y es tan simple, pero con una connotación filosófica tan profunda que precisamente por esa razón se nos quedó internalizado en nuestro interior. Esta definición del trabajo dice lo siguiente: trabajo es una actividad humana, no del hombre, es una actividad humana que causa dolor. Imagínense ustedes, pequeñita nomás, ¿no es cierto? Pero es de un alto contenido. Causa dolor porque todo aquel que trabaja va a sentir al final una, digamos, expresión de dolor. Aquel que, por ejemplo, trabaja en ambientes físicos, ¿no? Movilizando materiales, en actividades como minera, la construcción, pero en el ámbito operativo, tendrá un dolor físico. Pero aquel que, por ejemplo, trabaja en el ámbito intelectual, tendrá, igual que en el anterior también, pero de una manera más particular, cansancio, ¿no es cierto?, agotamiento, estrés. Eso también es una expresión de dolor. Entonces el trabajo tiene esa característica y es una actividad humana porque es una actividad que nosotros elegimos. Nosotros elegimos en qué tenemos que desplegar nuestras energías, en cuál o qué actividad podemos ser mucho mejores, en qué actividad nos podemos sentir también reconfortados, nos podemos sentir plenos, nos podemos sentir realizados. Bien, esa es la búsqueda permanente del ser humano, buscar ese espacio de trabajo en el cual, en términos genéricos, nos sintamos mejor. Bien, la primera parte de este ciclo de conferencias es precisamente la organización del trabajo. Es importante porque el trabajo hace posible la mejor utilización de los factores y recursos para la producción y merced a la división del trabajo permite la asignación de funciones y líneas de mando. Uno de los desarrollos intelectuales más importantes de toda la vida, digamos, social del ser humano es precisamente la división del trabajo. Adam Smith nos ofreció en el siglo XIX una aproximación muy inteligente y muy concreta sobre la división del trabajo. Él recogió todas las experiencias que el ser humano había vivido en sociedad durante siglos o miles de años quizá, y pensó que si nosotros dividíamos ese trabajo en la connotación que hemos conversado hace unos segundos, podríamos ser mucho más productivos, podríamos producir mucho más. Y lo demostró a través de una, digamos así, una enseñanza de la fabricación de alfileres, ¿verdad? Entonces,
esa enseñanza que nos dio de división del trabajo, podríamos fabricar alfileres uno por uno, como se hacía antes, ¿no? Y eso fue un ejemplo muy interesante de él, y nos podríamos demorar nosotros un día, por decir un tiempo. Pero si nosotros dividimos el trabajo, podemos fabricar 600 alfileres en el mismo tiempo, ¿bien? Pero dividiendo el trabajo. Esto es el gran aporte que hace Adam Smith a la economía primero y que después la administración lo toma como tal, y la ingeniería. No olvidemos algo que es fundamental para nuestra carrera, y es que la administración es producto de la ingeniería. Henry Fayol, Frederick Taylor, los esposos Gilbert en particular, fueron ingenieros. Entonces, la administración no es más que el soporte que desarrollaron los ingenieros para poder hacer mucho más eficientes sus trabajos productivos. ¿Qué objetivo persigue este tema 1, la organización del trabajo? Explicar, categorizar y ponderar la división del trabajo como uno de los mayores aportes, ¿no?, a los sistemas de producción modernos. Tenemos un tema 2, la administración del trabajo, aspectos normativos. Si no tenemos nosotros un cuerpo, lo que se llama un corpus normativo, cada persona podría hacer lo que le parece más adecuado, en el momento que le pareciera más adecuado. No habría esa articulación entre personas, entre funciones, entre roles al interior de las organizaciones. Cuando hablamos entonces de la administración del trabajo, un trabajo errático, un trabajo sin un rumbo predeterminado, no conduciría a fines o a metas previstas. Bien, entonces, a efectos de que el trabajo sea más organizado, se crean los aspectos normativos. ¿Cuál es la importancia de este tema número 2? Que se cuenta con una organización formal, la que a su vez logra este estatus en base a un conjunto de productos administrativos denominados manuales. Los productos administrativos, entonces, son un conjunto de normas que se organizan en determinados cuerpos que tienen categoría mandatoria en toda organización. Podemos tener manual de organización y funciones, cuadros de asignación de personal, presupuestos analíticos de personal, manuales de procedimientos, etc. Bien, entonces, todos estos elementos son manuales, están dentro de lo que se denomina en administración y en ingeniería la manualística administrativa. ¿Cuál es el objetivo de este tema número 2? Conocer, practicar y valorar los manuales administrativos. El tema número 3 de 7 temas es el sistema de producción. Igualmente, cuando nosotros estábamos desarrollando en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y digo nosotros como profesionales en general, desarrollamos lo que después fue la ciencia de la administración, partíamos de aspectos ingenieriles, de aspectos de la producción en fábrica básicamente. Estamos hablando del auge inicial de la revolución industrial. En esta primera parte tan fundamental de la revolución industrial, los sistemas, digamos así, sin todavía conocerse mucho el concepto de sistemas, los sistemas productivos eran un poco erráticos, no tenían un curso, digamos así, fluido para poder desplazarse digamos, en la oferta a los consumidores, no habían normas claras para poder producir, y entonces nacen una serie de aportes teóricos para poder explicar, en primer lugar, el trabajo, para poder explicar también la naturaleza del ser humano, y este es el conjunto de ideas sobre teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas entonces nos explica desde una visión, digamos así, de una panvisión, una visión global, nos explica por qué existimos. Somos un conjunto de elementos que interactuamos entre sí. No puede haber un elemento que esté solo en la naturaleza, todos interactúan. Y esa interacción armónica, equilibrada, que tiene un orden preestablecido, es el concepto de sistema. Para producir, igualmente, no podemos nosotros producir si es que no conceptuamos la producción como un sistema. El tema 3, entonces, va a tratar sobre este asunto. ¿Cuál es la importancia? Que implica espacios en los que un grupo de factores y recursos se transforman en salidas en la forma de productos tangibles o intangibles. ¿Qué objetivo persigue este tema número 3? Interpretar, organizar y evaluar el sistema de producción a partir de sus entradas y salidas. El tema número 4
tratará sobre la medición del trabajo. William Deming nos dijo que nada podemos nosotros mejorar si es que no lo podemos medir. Esta es una versión corta, ¿no?, del pensamiento de la filosofía de Deming, el, digamos, mentor, el desarrollador más grande de las teorías sobre calidad total y sobre gestión de calidad total, después de los años 50, ¿no?, del siglo pasado. Entonces, el trabajo tenemos que también someterlo a procesos de medición. ¿Y para qué medimos el trabajo? Medimos el trabajo para poderlo disponer, para poder distribuir tareas dentro de un conjunto de, digamos así, actividades programadas para una organización, para una empresa, para una institución, de tal manera que al medir el trabajo nosotros podemos calcular qué asignación de factores le vamos a otorgar, cuántos trabajadores vamos a asignarle, qué tipo de trabajadores vamos a asignarle, cuánto de materia prima debemos nosotros insumir, cuánto de dinero tenemos que invertir, entre otras operaciones. Bien, ¿cuál es la importancia entonces de medir el trabajo? Contribuir al mejor entendimiento, ¿no?, de investigar, reducir o eliminar el tiempo no productivo que no suma valor agregado. Bien, ¿qué es lo que persigue este tema número 4? Distinguir, interpretar y evaluar el estudio de tiempos como una de las técnicas más importantes de la medición del trabajo. El tema número 5 abordará el análisis funcional de los procesos. El trabajo lo hemos dividido en tareas. Esas tareas tienen que desarrollarse y esas tareas se desarrollan dentro de un proceso productivo. Pero ese proceso productivo implica una serie de funciones. Y entonces la división del trabajo va a implicar tareas y cada tarea va a ser desempeñada por una persona o más personas. Por una persona y una máquina, por una persona o un equipo, o por una persona sola. Bien, una persona también puede desarrollar varias funciones. Y entonces el análisis funcional de los procesos nos va a dar precisamente ese camino organizado para poder nosotros funcionar de manera articulada al interior de la producción. ¿Cuál es la importancia entonces de este tema número 5? Disponer de técnicas deductivas y flexibles que busquen definir una determinada competencia laboral propia de una función productiva. El objetivo que persigue es describir, aplicar y valorar la función productiva como constructora de competitividad. La búsqueda entonces actual, y no tan actual tampoco, pero que sigue siendo vigente, de competitividad es uno de los objetivos mayores de las empresas. Todos quieren estar un paso más adelante que su competidor más cercano en el sector en el cual están actuando. Bien, y esa búsqueda permanente va a estar en función a la mejor asignación cada vez, porque esto es un proceso de mejora continua, de las personas en el puesto que le corresponde con las competencias que debe tener para poder asumir ese puesto, ese espacio funcional. El tema número 6 va a tratar sobre gestión de operaciones. En las operaciones ya es el momento en el cual nosotros hacemos las cosas, ya no es el momento de la planificación, del pensamiento, de derivar factores y recursos en la organización. Las operaciones ya es el momento en que las empresas, las plantas, las organizaciones comienzan ya a producir. ¿Cuál es la importancia entonces de gestionar las operaciones? Diseñar y mejorar el proceso de producción con enfoque en el cliente. El cliente es lo más importante, lo vamos a ver en el desarrollo de este tema número 6, pero como un adelanto que considero importante mencionar es que Michael Porter ya nos lo dijo cuando nos propuso las estrategias competitivas, precisamente. Nos dijo que teníamos que enfocarnos en el sector, que tenemos que enfocarnos en un determinado mercado. Y en ese mercado no hay elementos tan importantes como lo es el cliente. Hay muchos elementos, pero el cliente es fundamental. El enfoque entonces de Michael Porter va en ese sentido, de dedicar nuestra atención prioritaria a la atención de las demandas, de las necesidades, de los deseos y preferencias de los clientes. ¿Cuál es el objetivo que persigue este tema número 6? Conocer, evaluar y calificar el proceso de producción como formador de competitividad y que esta parte y se fundamenta en la productividad. Un tema último, el tema 7, costos de la calidad.
La calidad es una percepción. Nosotros no podemos tener un concepto claro sobre lo que es calidad. Se han escrito muchísimas obras, libros, investigaciones sobre calidad, pero nadie puede afirmar que tiene un concepto claro sobre lo que es calidad. Pero sí sabemos que la calidad es una percepción. La confusión a veces cae cuando hablamos de una calidad promedio. Cuando hablamos de una calidad promedio, entonces estamos hablando de estándares. Y la revolución industrial nos trajo precisamente uno de los productos más principales, que es la estandarización, la normalización de la producción. Y para producir de manera normalizada, nosotros tenemos que tener estándares. Y esos estándares sí se deben cumplir, digamos, a pie juntillas, porque ya comienzan a nacer una serie de normas, como por ejemplo las normas ISO, las normas europeas como las de European Foundation for Quality Management, FQM, las normas que se usan en Europa para calidad también, y entonces, pero son normas que nos orientan hacia cumplimiento de estándares. Bien, los costos de la calidad van a estar involucrados en ese aspecto más que en la calidad natural, digamos así, en la calidad que nace de las necesidades, los deseos y las preferencias de los clientes. Es la calificación que el cliente le da a lo que nosotros le ofrecemos. Eso va a ser independiente de la estandarización. La estandarización es un tema que le interesa a la fábrica, es un tema que le interesa a la ingeniería, pero no es un tema que le interese al consumidor. Al consumidor le interesa esa otra calidad, que es la calidad natural. Sin embargo, en el ámbito de la producción, nosotros tenemos que enfocarnos precisamente en esa calidad estandarizada que va a ser, por su calidad de promedio, por su condición de promedio, va a tener que satisfacer de una manera no total, pero sí de una manera aceptable a esas demandas de los clientes. ¿Cuál es la importancia de este tema número 7? Involucrar en acciones o involucrarnos en acciones para dotar de calidad al producto, como los costos de prevención y de evaluación y aquellos que significan reducción de calidad por falla interna o externa y ocultos. El tema de la calidad va a significar todo un despliegue de gastos. Esos gastos, ¿no?, en los cuales se incurre para producir calidad, va a tener dos posibilidades. Una, los costos que realmente tenemos que incurrir para poder producir calidad. Pero también hay otros costos, que son costos de pérdida, ¿verdad? Por no hacer las cosas bien en el ámbito interno, por no hacer las cosas bien en función a considerar algunos eventos del entorno y algunos otros costos de la calidad que están ocultos, que vamos a ver ahora con más detalle. ¿Cuál es el objetivo que persigue el tema número 7? Costos de la calidad. Definir, aplicar y juzgar los diferentes costos de calidad que se ven involucrados en la elaboración de un producto. En base a lo visto, entonces, estos temas que se han programado para el curso buscan, desde la perspectiva sistémica, involucrar al alumno en las diferentes operaciones según subsistema de la empresa y determinar cómo estos se integran conectados por las redes de información para poder organizar el trabajo. Estudiarlo desde el punto de vista individual y proyectarlo hacia una organización ideal partiendo de nuevos diseños y o mejoramiento continuo. Muchas gracias.